Nuestro Padre Celestial, en el inicio de esta meditación, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento espiritual, me des fluidez de palabra para poderla desarrollar, que tu Espíritu haga la obra con cuantos corazones posteriormente van a estar meditando en ella, y sea todo de tu agrado y de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a compartir otro aspecto relacionado con esas palabras que Pablo pronunció en el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 y 8, en el cual nos decía: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hemos estado compartiendo con anterioridad dos temas. La Trinidad son anatema. Los trinitarios son anatemas. Y en nuestro tema anterior estuvimos haciendo referencia a la importancia del nombre revelado en hebreo. Anatemas están mencionando un evangelio diferente. Yo pregunto, hermano y hermana, ¿puede tener algún punto en común el remanente, la iglesia que dice ser verdadera, el pueblo que ellos dicen de Dios en la tierra, algún punto en común con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? ¿Podrá tener algún punto en común el pueblo que dice ser remanente con esta Babilonia la Grande, la madre de las rameras? ¿Verdad que no? Porque si tiene algún punto en común, se convierte en una hija más de esta madre de las rameras. Pero me da la sensación, hermano y hermana, que nos fijamos en muchas cosas, o en algunas, pero no nos fijamos en todas. No le damos la importancia que realmente tiene el nombre. El nombre es la seña de identidad de aquel que lo posee. Y es curioso. Mencionamos nombres ingleses siendo nosotros de habla hispana. Mencionamos nombres franceses siendo nosotros de habla hispana. Es decir, mencionamos nombres de otros personajes, inclusive pastores, que son de un habla diferente a la nuestra, pero les mencionamos con su propio nombre y apellido. En francés, en inglés, en alemán, en lo que fuera. Porque esa es su seña de identidad. Y cuando hacemos referencia a cierto personaje, todo el mundo relaciona a ese personaje con su mismo nombre. Porque nadie le puede cambiar, porque esa es su seña de identidad. Pero me da la sensación que no tenemos el mismo concepto de aquel que dijo: yo soy el que soy, en hebreo, Yahweh.
Si tenemos claro que el nombre es la seña de identidad de quien lo posee, por ejemplo, el nombre de Set significa sustitución. Abraham, padre enaltecido. Abraham, padre de una multitud. Sara significa princesa. Isaac significa risa. Jacob, usurpador, engañador. Israel, vencedor. Y Moisés, salvado de las aguas. Entre tantos nombres que aparecen en la Sagrada Escritura, nombres hebreos que usted pronuncia perfectamente en un idioma castellano. Tenemos la evidencia, amigo y amiga, si realmente queremos estudiar la Escritura y no ser parte de esa gran cantidad de personas que son anatemas, tenemos la historia del pueblo de Israel como un punto de meditación para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos cometieron. En el libro de Jueces, por ejemplo, capítulo 2, versos 10 y 11, nos dice lo siguiente: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, murió la generación de Moisés, murió la generación posterior de Josué, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh, ni la obra que él había hecho por Israel. Y nos dice el verso 11 de Jueces capítulo 2, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Se convirtieron en idólatras, adorando a Yahweh, pero adorando a través de ídolos, a través de dioses paganos. La historia bíblica ha sido dejada precisamente, como dice Pablo, para nuestra propia enseñanza, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Esto lo hallamos en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el mismo autor, en su carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, nos dice: y estas cosas, es decir, la historia del pueblo de Israel de antaño, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces la historia de Israel es una advertencia para cada uno de nosotros, hermano y hermana, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Ellos adoraron a los Baales. ¿Y qué está sucediendo hoy dentro del mundo cristiano? ¿No están adorando también a los Baales? Pero de diferente manera, pero adorando a los Baales. ¿Recuerdan la historia de Elías? Veamos la historia de Elías. Primera de Reyes, capítulo 18, para centrarnos en la gran misión que tuvo que hacer Elías, el tisbita, ante aquel pueblo de Israel que estaba adorando a los Baales. Allí en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21,
nos dice algo muy importante. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, servidle. Pero si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Está sucediendo también lo mismo hoy, hermano y hermana. Les hablas del nombre de Yahweh en lugar de Jehová. Les hablas de Yeshua en lugar de Jesús o de Señor. Y la gente no sabe responderte. Algunos sí. Te dicen: estás judaizando. En tono irónico. Estás judaizando. Estás despreciando. La gran obra de Elías en el Monte Carmelo tuvo que ver para demostrar al pueblo de Israel y a aquellos falsos profetas de Asera y de Baal quién era el verdadero Elohim, creador del cielo y de la tierra, y por lo tanto quién era el verdadero Elohim de Israel. Y cuando analizamos esta historia, reteniendo el nombre hebreo, Yahweh, no Jehová, Yahweh respondió a la oración de Elías y el pueblo reconoció: Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim de Israel. Y cuando el pueblo reconoció que Yahweh era el verdadero y único Elohim, creador del cielo y de la tierra, y por lo tanto el Elohim de Israel, Elías dice al pueblo: prended a los falsos profetas y los degolló. Les dio muerte, hermano y hermana, porque ellos eran los causantes de la apostasía del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con los hebreos? ¿Qué pasó con aquellos hebreos que fueron llevados a Babilonia? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que se hicieron o lo primero que se hizo con aquellos 4 jóvenes hebreos de los cuales menciona el libro de Daniel? ¿Qué es lo primero que Nabucodonosor hizo con ellos? Les cambió sus señas de identidad. Les cambió su nombre. Daniel significaba: Elohim es mi juez. Ananyá, Yahweh ha favorecido. Mishael, quien como Elohim. Azariah, Yahweh ayuda. Vemos que esos 4 nombres en hebreo tenían un gran significado. Revelaban lo que eran. Elohim es mi juez, el nombre de Daniel. Yahweh ha favorecido, Ananyá, quien como Elohim, Mishael, y Yahweh ayuda, Azariah. Y ante estos 4 nombres tan importantes dentro del contexto hebreo, Nabucodonosor cambió su nombre, quiso cambiar inclusive su mente, y en lugar de estar recordando sus orígenes hebreos, a Daniel le puso el nombre de Belsasar, a quien Bel favorece, totalmente diferente a Elohim es mi juez. Belsasar, a quien Bel favorece. Sadrach, el gran escriba, totalmente diferente a Ananyá, Yahweh ha favorecido. A Mishael le puso el nombre de Mesac, huésped del rey, totalmente diferente
a quien como Elohim. Y Azarías le puso el nombre de Abednego, sirviente de Nego. Vemos, hermano y hermana, cómo los babilónicos, lo primero que hicieron con esos 4 hebreos fue cambiarles su seña de identidad. Al cambiarles sus nombres hebreos por nombres babilónicos totalmente diferentes al contexto hebreo. ¿Qué hizo la Babilonia moderna? ¿Qué hizo esta Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra? ¿Qué hizo? Cambió el nombre glorioso, terrible, reverente de Yahweh y le puso Jehová. Busquemos en la parte final de la Biblia. En muchas versiones aparece el glosario. Búsquelo a ver si usted la tiene en la versión bíblica que tenga. Después del Apocalipsis viene pesos, medidas y glosario. Si tiene el glosario, busque la palabra Jehová. Y me voy a centrar simplemente en lo más importante que aparece en el glosario con relación a la palabra Jehová. Y nos dice así: en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media con estas vocales de E o A, y así resultó la forma latinizada de Jehová. Los hebraístas, los hebreos que estudian hebreo, los hebraístas, los del idioma original, han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido Yahweh. Su significado se asocia con la idea de ser o existencia. Ahora yo pregunto, los editores en el glosario dicen que en los medios cristianos empezó a leerse desde fines de la Edad Media Jehová. Ahora yo pregunto, ¿quién estaba gobernando la religión en la Edad Media? ¿Cree usted que el verdadero cristianismo tenía poder para cambiar y tenía poder para imprimir o tenía poder para traducir? ¿Acaso no fueron ellos mismos los católicos? Y la Reina Valera 1560 fue traducida por un monje católico, aunque juntamente con su compañero Reina Valera posteriormente también fueron perseguidos por haber traducido la versión al idioma popular. La Iglesia Católica es la causante de haber cambiado el nombre glorioso, temible y reverente de Yahweh por Jehová. Veamos lo que nos dice la versión Reina Valera del año 2000. Reina Valera del año 2000. Yo estaba en Guatemala, en Totonicapán, en el año 2010, enseñando la no Trinidad, enseñando las fiestas solemnes y enseñando el nombre glorioso, temible y reverente de Yahweh. Aquel sábado, los dirigentes de los grupos independientes de Totonicapán habían concertado, alquilado un tremendo salón para que todas las iglesias pudieran congregarse en ese mismo lugar,
después de haber estado cada día personalmente yendo por cada una iglesia, compartiéndoles la Sagrada Escritura. Cuando digo iglesias me refiero también a grupos donde se reunían para seguir estudiando la Sagrada Escritura. Pero ese día sábado habían alquilado un tremendo salón y allí estaba todo el que quiso ir. 500, 600 personas, no lo sé, tremendo, ancho y profundo. Y estaba hablándoles precisamente de la importancia del nombre de Yahweh. A mi derecha, hacia la mitad del salón, veo la mano de un joven levantada que me pide permiso para hablar. Yo pensé, ¿qué querrá este joven? Y sentí un poquitín de temor, porque no era el momento oportuno para que alguien dijera algo lo contrario. El joven, viendo que yo no le daba permiso, recuerdo como una cinta cinematográfica, se levantó y dijo: hermano Farga, lo que usted dice es verdad, aquí en mi Biblia sí lo indica. Me quedé de piedra, porque no lo había visto en ninguna versión bíblica. El joven trajo su Biblia, era la Reina Valera del año 2000. Yo pensé que en Argentina estaría esa misma versión. No compré ninguna pensando comprarla aquí en Argentina. Y cuando la compré aquí en Argentina, esa parte no estaba. Los editores son muy astutos. Pero tuve la precaución de hacer una fotografía al contenido de esa Reina Valera del año 2000. En la introducción dice: distintivos de esta nueva Reina Valera 2000. 2 columnas, en la de la izquierda, en su parte final, decía: cambios importantes. Punto primero: no más eterno, dicen los editores de la nueva versión Reina Valera del año 2000. No más eterno, ahora Señor. En las primeras ediciones de esta nueva Reina Valera, habíamos empleado el nominativo eterno, escuchen bien, en vez de Jehová, por 3 razones. Es decir, en lugar de estar mencionando el nombre de Jehová, en las primeras versiones de la Reina Valera 2000, en lugar de poner Jehová, ponían eterno. Y dice, por 3 razones. Primera, porque Jehová es una transliteración inexacta por ser un vocablo extraño al idioma español y porque no expresa nada. Jehová no expresa nada en el sentido de yo soy Yahweh, el que soy. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Yahweh, Jehová, no expresa nada que tenga que ver con el nombre glorioso, solemne, irreverente de aquel que se reveló a Moisés en la zarza y le dijo: yo soy el que soy, yo seré el que seré, Yahweh. ¿Entendemos, hermano y hermana? Veamos otros impresos que tengo acá. Por ejemplo, muchos adventistas del séptimo día dicen que Elena G. de White, en la que ellos creen,
nunca pronunció el nombre de Yahweh. Bien, permítanme que les diga, si ellos dicen que fue profeta de ellos, si dicen que fue profeta, ella tenía que saber el nombre. Del mismo modo que ella nunca fue trinitaria, y la Trinidad se impuso después de su muerte dentro del adventismo, ella como profeta tenía que saber su nombre. Ahora, después de su muerte, los fideicomisarios, donde puso Digo, pusieron Diego. Y es fácil cambiar y hacer decir lo que posiblemente ella nunca dijo. Pero curioso o no curioso, casualidad o no casualidad, en el libro Profetas y Reyes, en el capítulo Esdras, sacerdote y escriba, en la primera página, en tamaño carpeta dura, en la última línea dice, de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh. Si ella era profeta, ella tuvo que saber el nombre. Hermano y hermana que me escuchas, el gran problema es no estudiar. El gran problema es no querer salir de los engaños de la Babilonia moderna. Veamos otra cita que tenemos, hermano. Veamos otra cita. La concordancia Strong nos dice con relación al nombre Jehová: transliteración errónea que Pedro Jalatino, Papa León X, el confesor, publicó acerca del tetragrama en 1518 y que años después la Reforma Protestante 1517 fue abrazada por algunos líderes y traductores protestantes como el nombre del Creador. G, dice la concordancia Strong, significa G-E, miren. Strong. Obá significa ruina. En otras palabras, Jehová significa miren qué calamidad, miren qué ruina. Y el nombre de Jesús significa miren Jesús caballo. Esto es lo que hallamos en la concordancia de Strong, hermano y hermana que me escuchas. Esto es lo que hallamos en el estudio, sin fanatismo, sin prejuicio, sin judaísmo, simplemente intentando salir de los engaños de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Hemos visto en glosario quién cambió el nombre de Yahweh por Jehová. Hemos visto en la Reina Valera 2000 cómo ellos mismos, los editores, dicen que el nombre de Jehová no expresa nada. Nada que ver con el gran yo soy, el que soy, pero sí que expresa totalmente diferente al nombre glorioso, solemne y reverente de Yahweh. Los discípulos eran hebreos. Nuestro Creador y Redentor fue hebreo. Su idioma no era castellano, sino hebreo, tal como se lo reveló a Saúl cuando iba camino de Damasco, y que él así lo expresa en Hechos capítulo 26, verso 14. Y aunque nosotros seamos castellanos en el idioma, del mismo modo
que mencionamos nombres de pastores, de políticos, de cantantes, de deportistas, de artistas, de lo que sea, en el idioma de ellos, en su nombre original, nosotros debiéramos también de hacer lo mismo con aquel que se reveló con el nombre de Yahweh. Concluyo, hermano y hermana, la reflexión de hoy con Isaías capítulo 52, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Y añadiendo a esto, el libro de Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17, nos dice algo también muy importante. Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Ishi significa marido, lo tiene abajo, en letras pequeñas al fin de la página. Y nunca más me llamarás Baali. Baali significa mi Señor. Adorando a Baal con el nombre de Señor. Señor mi Dios. Estamos dirigiéndonos a Baal como nuestro Dios. Recuerden, el pueblo de Israel adoraba a los Baales pensando adorar a Yahweh. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy, hermano y hermana? Verso 17 de Oseas capítulo 2. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Ese es el propósito, que el verdadero Elohim de Israel, tu Elohim, mi Elohim, desea que tú y yo, hermano y hermana, le adoremos a Él en espíritu y en verdad, sin tener ninguna necesidad de mencionar los nombres de Baal, el nombre de Señor. Porque dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, quitaré de sus bocas los nombres de Jehová, quitaré de sus bocas los nombres de Jesús, quitaré de sus bocas los nombres de Señor, que significa Baal. La Reina Valera quitó el nombre de Eterno, Yahweh puso Señor, y cuando menciona Señor te estás dirigiendo a Baal, y nunca más se mencionarán sus nombres. Elohim desea hacer eso contigo, como lo hizo conmigo hace muchos años, hermano y hermana que me escuchas, para poder adorarle en espíritu y en verdad. Sofonías capítulo 3, verso 9. En aquel tiempo, está llegando ahora, tiempo de nuestra historia final en esta tierra, tiempo en el que pronto vamos a ser juzgados y vamos todos a tener que comparecer delante del tribunal. Y allí se nos dirá, ¿por qué seguiste mencionando mi nombre? Cuando en la Escritura está revelado mi nombre glorioso, temible y reverente Yahweh, ¿por qué seguiste usando los nombres de los Baales? ¿Por qué? En aquel tiempo, dice Sofonías capítulo 3, verso 9, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Cuántos anatemas hay, hermano y hermana? ¿Cuántos anatemas hay? ¿Cuántos líderes religiosos en todas las iglesias siguen despreciando el nombre glorioso, solemne, reverente, imponente de Yahweh y se dirigen a Él por Jehová, por Señor, por Dios, que no tiene nada que ver con el Elohim de Israel? Yahweh, yo soy el que soy, yo seré el que seré.
hombres que antes enseñaban estos nombres, parece que ahora se han vendido por un plato de lentejas para seguir recibiendo diezmos y ofrendas a costa de su vida. Como Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, estos hombres que antes conocían el nombre, ahora ya no lo mencionan, ahora siguen dirigiéndose a Jehová, a Jesús, al Señor, Dios. Siguen teniendo en sus labios y en su corazón y mente los nombres de Baales, y por lo tanto también son anatemas. ¿Cuántos anatemas conoces, hermano y hermana? Yo conozco una infinidad. No quiero ser anatema, hermano y hermana. Quiero ser un servidor de Yahweh, del Elohim de Israel. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento para poder desarrollar esta reflexión. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos posteriormente van a estar meditando en ella, y que sea de bendición para que dejemos de adorar a los Baales y podamos adorarte en espíritu y en verdad conforme a tu voluntad, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos y hermanas, muchas gracias por estar en nuestra sintonía, visitando nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por esos mensajes halagadores y alguna crítica que también recibo. Me encantan, me encantan. Soy de aquellas personas que aprecio las críticas, siempre y cuando las críticas sean constructivas y con respeto. Muchas gracias, repito, por estar entre nosotros, y si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Que su paz sea con cada uno de ustedes. Shalom.